A principios de este año, Lucía Topolansky se preparaba para dejar su lugar en el Senado y dar paso a la renovación en la bancada del Movimiento de Participación Popular. Sin embargo, este mes, la renuncia de Raúl Sendic al cargo de vicepresidente cambió drásticamente sus planes. En virtud de la renuncia aceptada y de acuerdo a los artículos 94, 152 y 153 de la Constitución de la República, pasará a ocupar la presidencia de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores la señora senadora Lucía Topolansky. El miércoles de la semana pasada, en una sesión brevísima de la Asamblea General, Topolansky se transformó en la primera mujer vicepresidente de la República en la historia del Uruguay. Y no tuvo respiro. El sábado, el presidente Tabaré Vázquez le traspasó el mando por 4 días en virtud de su viaje a la Asamblea General de Naciones Unidas. Ayer Vázquez regresó de Nueva York y Topolansky volvió a la presidencia del Senado, donde le espera una agenda legislativa muy cargada. ¿Qué impronta le dará a su cargo? Bueno, de ese y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con Lucía Topolansky, que está en el estudio de En Perspectiva. Iba a decirle senadora Topolansky, ahora no sé si es esa la forma o es vicepresidenta Topolansky. Ahí los abogados discuten todos esos temas, yo no me he metido. Yo tengo voz y voto, tanto en el Senado como en la Asamblea General. Pero formalmente soy al cuerpo, diríamos, al Senado y a la Asamblea, que se le suma al vicepresidente, así que teóricamente el rango de senadora no lo tendría yo, que sé. Pero esos son, porque la Constitución no lo dice claramente. No lo dice claramente, pero lo que es claro es que usted es presidente del Senado y presidente de la Asamblea General. Sí, eso es clarísimo. Ahora, y en cuanto a vicepresidente, ¿qué prefiere que le digan? ¿Eso, vicepresidente o vicepresidenta, como últimamente se ha ido acostumbrando? Me da lo mismo, porque creo que la inclusión no pasa por ahí. Me parece, por más que sea por una situación penosa, porque yo llego a esta situación en una forma que hubiera deseado no llegar. Bueno, es una novedad para el Uruguay. Que haya alguien en este cargo y esos 4 días en que el mando del país estuvo en la mano de 2 mujeres. Ya le dije al presidente, le dije a Tabaré, sos un inconsciente, y si te cerramos la frontera y nos quedamos al mando. Bueno, 2 mujeres, porque usted alude a Patricia Ayala, que quedó claro, como presidente del Senado y de la Asamblea General en esos días. 2 mujeres, además, del mismo espacio político, del MPP, ¿no? Sí, y una del norte y otra del sur, porque eso, en realidad, que una mujer de Artigas, también para este país tan centralista, tiene otros símbolos. Entonces, estos son como preámbulos de cosas que tienen que finalmente suceder de otro modo en Uruguay, pero que está bueno que sucedan. ¿Cómo le fue en esta primera semana de su nueva vida política? Bueno, yo hice un aterrizaje forzoso en esta realidad, y si bien la parte legislativa del Poder Legislativo la conozco bien, hace bastante que estoy allí, no es solo esa pata la que tiene la que tengo a mi cargo, sino después está toda la administración de por lo menos las 2 unidades ejecutoras que están bajo el mando. Y hay toda una cuestión protocolada, la participación en los consejos de ministros. Yo ya había participado supliendo a Raúl, y en el periodo anterior también había participado a veces supliendo a Astori, pero tengo la agenda organizada de una manera muy diferente. ¿Y como presidente de la República en estos días, qué pasó? Bueno, primero, antes de firmar el libro ese que se firma de salida de entrada, tuve un rato nuevamente hablando con el presidente, preguntándole, bueno, indicaciones.
Y me llevé de Suárez, porque es allí donde se hizo el traspaso, me llevé todo lo que se iba a trabajar en el Consejo de Ministros, los decretos de todas las cosas que después al finalizado el Consejo se firman, cómo se organizaba la discusión, para estudiar en el fin de semana. Así que me arruinó el fin de semana, tuvo la virtud, ya se lo dije. Me tuve que meter en eso porque no podía ir a la reunión sin tener esa información. ¿Y no constituyó despacho acá en la Torre Ejecutiva? No, porque... ¿Siguió en el Parlamento? Claro, nosotros justo estábamos además en el lunes, el día en que se aprobaba la rendición de cuentas. Yo a Patricia Ayala era la primera vez que conducía el Senado y le tocaba justamente esas sesiones de presupuesto, rendición de cuentas, son sesiones complejas. Entonces, hasta solidariamente tenía que estar allí. Seguí un poco, me gusta seguir para no despegarme de la discusión. Y además... tenía agenda, es decir, conozco a todos los funcionarios del Palacio, pero una cosa es buenos días, buenas tardes y saber que fulano está en tal función, y otra cosa es tener la responsabilidad directa. Entonces yo consideré importante reunirme con el director general, con la comisión administrativa y sus componentes, con los sindicatos que hay allí, con el comisionado parlamentario, es decir, con todas las partes que tiene ese complejo, que desde esta función es diferente que desde la función del legislador. Se suponía que usted estaba por retirarse del Senado. Sí, yo estaba con causal jubilatoria, ese es mi drama. Eso implicaba que iba a tener una vida más tranquila. Y ahora se zambulló en todo lo contrario. Usted acaba de mencionar algunos ejemplos de lo que implica la presidencia del Senado y la Asamblea General, lo que implica sustituir al presidente de la República durante sus ausencias. ¿Va a seguir en estas nuevas responsabilidades hasta el final del periodo de gobierno? Bueno, como usted bien dice, yo estaba con causal jubilatoria y parte de esa situación se da porque uno de mis objetivos era que el doctor Charles Carrera ocupara mi banca, y eso se produjo. De carambola terminó produciéndose, sí, pese a que usted se queda en el Senado. Claro, yo tuve que pelear un poco con el ministro, porque yo reconozco que para el ministro era un apoyo muy importante, pero también nosotros necesitábamos proyectar políticamente a un compañero. Además, la bancada no tenía abogado, tenía asesores, pero no es lo mismo tener un abogado en sala, hay una diferencia. No sé, para los que estamos en la cotidiana del Parlamento, esto es muy importante. Capaz que un ciudadano por ahí no lo entiende mucho, pero... El doctor Charles Carrera viene del Ministerio del Interior. Claro, viene de estar casi 7 años y medio en el Ministerio del Interior, es un excelente administrador, pero por su condición abogado, la cuestión legislativa le gusta, porque eso es parte de la profesión. Entonces esa parte se me cumplió. Lo que pasa es que yo precisaba retirarme para hacer tareas. No iba a dejar de militar, porque uno, en cierto modo, es medio un enfermo en la militancia. Yo iba a dedicarme a otras cosas más partidarias, más de otro tipo de trabajo. Entonces, pero ahora no tengo, la vida me puso en esta situación y voy a terminar el periodo. Faltan 2 años y medio, estamos justo en la mitad. Sí. Voy a terminar el periodo. Ahora, tengo una ventaja, porque yo no soy un problema para nadie. ¿Cómo que no es un problema para nadie? Le explico. Yo no voy a ser candidata de nada en la próxima, así que nadie puede decir, bueno, esta mujer se quiere proyectar, y después todas esas cosas que se dicen. Entonces, soy una veterana, ¿qué tal? Le tocó hacer esta tarea, voy a tratar de hacer lo mejor posible, pero no le voy a hacer sombra a nadie que se quiera postular a algo. Entonces en eso voy a estar más tranquila. Varios analistas entienden que con usted, en este cargo de vicepresidente, Vázquez gana. Primero porque pasa a tener una interlocución directa con el sector de mayor peso en el Frente Amplio, el MPP. Y segundo porque usted, como usted misma ha dicho, es oficialista acérrima, ¿no? Sí.
Hasta llegó a decir alguna vez que Plus. Vázquez era su pollo. Sí. ¿No? Yo- ¿Usted tiene esa misma impresión? Yo soy oficialista, porque si yo salgo meses a hacer campaña electoral, planteándole una propuesta programática a la gente y apoyando ciertas figuras que van a llevar adelante la propuesta programática, es porque yo creo en eso. Y entonces, ¿Vázquez gana con Eso no usted quiere como decir- número 2? Eso no sé, eso lo dirá el tiempo. Yo no sé si... Yo En la siempre conferencia de tuve prensa buena que dio la relación semana pasada, con Vázquez fue muy elogioso y fue muy entusiasta a propósito de la etapa esta que se inicia. Bueno, yo- pero al mismo tiempo habían existido durante meses y meses especulaciones en el sentido de que ustedes no se llevaban bien, No, de que no eso- había diálogo, no, de que Vázquez no es hasta en así. algún momento se decía prefería que usted no fuera quien llegara al cargo de Bueno, vicepresidente. leí todas esas especulaciones, pero no, en realidad, todas las veces, desde el 2005, es decir, en el primer periodo de Tabaré y ahora en siempre que tuvimos que le pedí una entrevista por alguna razón política, legislativa, lo que fuera, nunca tuve ningún problema. Es decir, yo siempre tuve buena relación, y bueno, y hace poco habíamos estado reunidos con 5 o 6 senadores por el tema de la inclusión financiera, y le pedimos una entrevista un lunes y creo que el miércoles ya estábamos allí, es decir, nunca hubo ese problema. ¿Pero usted tenía un diálogo fluido? Sí, yo siempre ¿Fluido? tengo... ¿Con frecuencia? Sí. Bueno, no tengo un diálogo, no tenía un diálogo cotidiano porque mis tareas andaban por otro lado. Por ejemplo, yo tenía mucho diálogo con los ministros de las comisiones donde yo estoy, y un poco menos con los ministros de las comisiones donde no estoy, porque uno está todo el tiempo haciendo consultas y averiguando cosas. Entonces, esas relaciones tienen que ver con algo más según la función que uno está cumpliendo. Ahora, en este momento, yo me ubico, es decir, no solo en la conducción de esos dos organismos que me toca, que eso supone una cantidad de cosas, sino también en el vínculo legislativo-ejecutivo, en ese ida y vuelta que ayuda, porque el gobierno es uno solo. Aunque tenga esas dos patas y esos poderes sean independientes. Entonces allí voy a tener necesariamente una relación más cotidiana con el presidente, porque la misma función me lo requiere. ¿Y eso, Pero por ejemplo, va a nosotros no mejorar la podemos relación entre el gobierno y el MPP? Se Se lo digo porque ha tenido chisporroteos, ¿no? Bueno, hace pocas semanas, Mujica, su esposo y también senador, sugirió que el MPP podía trancar todo en el Parlamento si no se solucionaba el problema bancario de las farmacias que venden marihuana producida bajo control del Estado. El Frente Amplio, yo a veces lo digo así y puede parecer pedante, pero el Frente Amplio es glorioso porque esa diversidad, y que está bien que la tenga, porque yo, por ejemplo, soy de las personas que no creo en esas unanimidades cúbicas. Me parece que eso no existe en la realidad, que es una cosa que fracasa finalmente. Esa diversidad que es también parte de nuestra riqueza, que no es fácil de administrar, porque yo me puse en estos días en los zapatos de Javier Miranda y no es sencillo, hace que nosotros estemos en una fuerza política variopinta, y a veces vamos a tener más coincidencias y a veces vamos a tener discrepancias, y no está mal decirla. El problema es salir juntos, que es otra cosa. El problema es que todos tenemos que saber en qué momento hay que dejar una pilcha por el camino. Y qué podemos dejar y qué no. Cosas de principio, yo esta discusión la tengo con todos mis compañeros, siempre está en la discusión. Las cosas de principio son poquitas, son un cogollo, diría. Después hay una cantidad de cosas de visión política, de estrategia, de perspectiva, que pueden ser discutibles.
Entonces, en un sector, en una fuerza política como el Frente, uno está en un ejercicio de esto permanente. Y yo creo que más que en otros partidos, porque la cantidad de sectores que tiene el Frente es casi insalubre. Lo digo así. Entonces, y uno tiene que escuchar. A veces hay, por ejemplo, grupos departamentales o que tienen asiento en 2 o 3 departamentos, que tienen una mirada muy interesante que viene desde el territorio, y bueno, hay que escuchar. Lo peor es no hacerlo. Entonces eso lleva tiempo, lleva poder entender algunas cosas, y yo creo que en eso desde su arranque, porque creo que eso un poco fue la impronta que le puso Sereñe a esta fuerza política, estuvo planteado la negociación. Pero justamente usted ahora, en el cargo de presidente del Senado, de la Asamblea General, ¿va a facilitar las cosas? Empecemos en el primer lugar hablando de la relación Poder Ejecutivo-oficialismo. Sendik se había convertido en un problema, porque Sendik se llevaba mal, tenía los puentes cortados con toda la oposición por un lado, pero también con una parte del propio frente, ¿no? Con usted ahora a cargo, ¿la cosa cambia? Bueno, las comparaciones son infames. Yo no voy a hacer ninguna comparación con el pedido de Sendik, porque para mí es un compañero de muchos años y lo sigo considerando mi compañero de fuerza política. Pero somos distintos. Yo tengo 73 años, cumplo ahora el lunes. Tengo una vida militante mucho más larga que la que pudo haber tenido él, en circunstancias completamente distintas. Uno aprende con los años y yo me esmero. A veces me reprochan los mismos míos, los aberdinangus, como le decimos nosotros, los que son de MPP, me reprochan que concilio un poco, pero yo considero que la unidad es lo que salva a la izquierda uruguaya. Y si yo miro la izquierda del continente, por no irme al mundo, los problemas que tiene la izquierda del continente, de Latinoamérica, son las divisiones. Y nosotros, la fortaleza que hemos tenido es la unidad. Eso se dice fácil, pero no se construye así, por decreto. Entonces, yo voy a afilar el lápiz en que todo eso fluya lo mejor posible. Y con la oposición, usted tomó algunas medidas que parecen augurar otro clima, ¿no? También. Anunció reuniones semanales con los coordinadores de todos los partidos. Sí, eso es hay una reunión que es casi institucional, que se llama Coordinación de Partidos, que está, bueno, últimamente Raúl no estaba yendo, yo creo que hay que estar presente allí, pero además Sendik no estaba yendo justamente por cómo se había enrarecido todo el ambiente a raíz de las denuncias que pesaban sobre él, ¿no? Claro, estaba muy difícil la situación y uno humanamente lo puede entender. Y además yo le pedí una reunión a cada una de las bancadas. ¿Por qué? Yo le quiero explicar, bueno, de frente y mano cómo voy a trabajar. Me parece que corresponde. Es más, nosotros hay una discusión allí en el Parlamento, en las 2 cámaras, de si constituye una bancada o no los legisladores del Partido de la Gente. Bueno, yo también me voy a reunir con ellos. Son legisladores que están ahí, yo no los puedo desconocer. Hay en las 2 cámaras, yo ya le dije al senador Bianchi que también, por más que no estén en esa formalidad, porque tiene que haber una resolución del Parlamento y el Parlamento no se ha expedido, me parece que no puedo dejar aparte unos legisladores que bueno, representan gente. Es interesante ese caso porque estaba en el debate, y es interesante la decisión que usted toma teniendo en cuenta que el Partido de la Gente los tiene a ustedes dos, Mujica y Topolansky, como destinatarios de los dardos permanentemente, ¿no? Sí. Las apariciones públicas de Novik van contra ustedes dos. Yo lo sé, pero no me puedo agarrar de eso, no tendría sentido, porque yo tengo un senador, que es el senador Bianchi, a quien conozco desde que ingresé en el Parlamento, porque él era diputado por Colonia. Cuando yo ingresé, conozco a su familia, tengo
hay unos familiares de él que son compañeros míos, es decir, yo no lo voy a desconocer, vean que me parece estrafalario. Hablando de y esto, hay dos diputados que también están, entonces yo lo llamé a Bianchi y le dije, él estaba en Colonia, había pedido unos días de licencia, bueno, cuando vengas a Montevideo me llamás, si querés venir con los diputados, vení, nos juntamos, yo sé que acá hay una resolución que falta, pero yo tengo la libertad de recibir a quien se me antoje y abrir la puerta de mi despacho como quiera. hablando del Partido de la Gente, cuando se produjo la renuncia de Raúl Sendic, Edgardo Novic salió a la televisión y dijo, se va el que se presentaba como licenciado en genética humana, un título que no tenía, y viene la que dijo que había visto el título. Sí, yo leí eso. ¿Qué contesta usted? Bueno, ¿Qué fue lo que vio usted? Todos los cursos que hizo. Eso que él le presentó a la jueza. Él tuvo que ir al juzgado. Pero eso no era el título de licenciado en genética humana. Bueno, no tenía el escalón final, pero los 3 cursos, los 3 años de curso estaban hechos. Y eso es lo que yo vi, eso es lo que le presentó, y la jueza archivó el caso con esa argumentación que le llevó Sendic. El caso es archivado, ¿no? De frente a una denuncia que hubo, que no me acuerdo de quién fue, porque a esta altura... entonces, eso, una fotocopia de eso, él tuvo la diferencia de arrimármela. Lo que usted vio fue la serie de cursos y materias que él aprobó en Cuba, sí, pero eso no implicaba que él fuera licenciado en genética humana. Durante 3 años hizo un año teórico, después hizo un año de investigación y otro de práctica. Allí faltó la tesis final. Ahora, del punto de vista de la genética humana, pienso que en Uruguay es uno de los que sabe más, aunque no tenga esa es otra historia para discutir Entonces, aparte. Me consta que él ahora va a dedicarse a rivalidad lo que pueda, porque en Uruguay no existe esa licenciatura, existe en biología humana. Entonces le sirven todas esas materias que él hizo, le sirven. Le faltaría una materia que es matemáticas, que esa no tenía, y es decir, un curso le falta y la tesis. Es decir, que finalmente, pero el decano de ciencias, que Juan Cristina, está interesado en que exista esa carrera de genética humana, porque hoy por hoy hay una cantidad de enfermedades que tienen que ver con las cuestiones genéticas. Y, por ejemplo, una cosa que él explicaba a Cristina, era que nosotros en Uruguay hemos bajado muchísimo la mortalidad infantil. De hecho, estamos rankeados en los mejores de América. Pero ahora, para seguir bajando lo que nos queda, tenemos que ir a la genética, de la madre a la genética. Entonces necesitamos, como el PAN, la licenciatura en genética humana. Entonces está muy bien que Raúl se termine rivaleando en licenciatura en biología y después trabaje con ciencias para que la carrera esa esté en Uruguay, y él también va a terminar siendo el primer licenciado en genética humana del país. Estamos con Lucía Topolansky, desde la semana pasada, presidente del Senado y de la Asamblea General, vicepresidente de la República. Bueno, acaba de sustituir al doctor Vázquez durante 4 días en ocasión de su viaje a Nueva York. Estamos hablando de la nueva etapa que inicia en la vida política, cuando lo que pensaba era retirarse, por lo menos retirarse de los cargos en el Poder Legislativo, ¿no? Yo soy de las que piensa que si hacemos algún día una reforma constitucional, tenemos que limitar los años seguidos que un legislador esté en la banca. No tanto como México, que pueden estar un periodo y después tienen que saltearse uno, por lo menos 2, 3 periodos, porque uno, por más voluntad que ponga, corre riesgos de burocratización. Los seres humanos somos así. Entonces, después, cuando por las circunstancias electorales se dan cambios muy bruscos, que es lo que pasó fundamentalmente en la Cámara de Diputados en este periodo, el cuerpo se desacomoda más.
Entonces yo creo que hay que hacer, por eso yo me retiraba voluntariamente, por una estrategia además de mi sector político, y bueno, la vida me desafió de otra manera. Una pregunta más a propósito del caso Sendik, que recién apareció un poco de casualidad a lo largo de la entrevista, pero una más. En definitiva fue la situación que, bueno, derivó en que ahora usted esté ocupando esta responsabilidad. Ayer la Junta de Transparencia y Ética Pública emitió un dictamen a propósito del uso de las tarjetas corporativas de ANCAP y dice que Sendik incurrió en violaciones a las normas vigentes en materia de administración de fondos públicos en lo referente a probidad, rectitud, legalidad, buena administración financiera, rendición de cuentas y prohibición de uso indebido de fondos. ¿Lo leyó? ¿Leyó el informe? No lo leí, pero ese era como algo anunciado, porque obviamente que lo que determinó la cancha para mí fue la sentencia del Tribunal de Conducta Política, y que también yo creo que la Junta lo debe haber tomado, lo debe haber leído, y bueno, son dictámenes duros, pero nosotros ahora tenemos que salir adelante. Y está en discusión, va a estar en discusión en el Parlamento una normativa sobre viáticos, sobre uso de tarjetas y todo eso. Hay proyectos, hay un proyecto que es del Frente, y después hay un proyecto parcial que es de Javier García, otro de Bordaberry. Hay que juntar los proyectos, hay que poner una normativa. Por supuesto que está el viejo refrán de echa la ley, echa la trampa, pero evidentemente ese era algo que no se estaba controlando en el Estado, digo yo en general, cómo se debía estar controlando. Es como una especie de tobogán, pienso yo, que a veces el que ingresa en una función se desliza por él sin pensar demasiado. Ahora, por ejemplo, el diputado Felipe Carballo, de la propia 711, pide información a propósito del uso de todas las tarjetas corporativas en los últimos años, desde el 2000 en adelante. Da la impresión de que está el propio grupo de Sendik, no sé, disparando hacia el costado, ¿no? ¿Por qué se analiza solo los gastos de Sendik?, pregunta Carballo. Claro, eso humanamente es completamente comprensible que lo haga. Yo... primero tenemos la libertad de preguntar. El Frente Amplio tuvo la virtud de votar una ley, que es la Ley de Acceso a la Información. Yo creo que es una herramienta formidable que el Uruguay todavía no tiene conciencia total de la ley. Se ha usado mucho por parte de periodistas investigadores, pero la población, doña María, cualquiera, porque cualquiera puede acceder al dato que se le cante, salvo 3 o 4 puntos de reserva que tienen que ver con la seguridad y las relaciones exteriores. Ese mecanismo, ayer mismo me cayó al Parlamento 2 pedidos de informe sobre en el marco de esa ley, y está bien, porque tiene una posibilidad. Bueno, el legislador también la puede usar, tiene el mecanismo del pedido de informe, pero también puede usar la ley si se le antoja. La ley es para todos, y eso va a colocar en la realidad uruguaya discusiones o situaciones que probablemente, no por maldad, no por ocultamiento, no por nada de eso, yo no juzgo, no soy quien tampoco para hacer esos juicios, sino por avances de la sociedad. Eso son profundizaciones de la democracia. A mí me han dicho algunos argentinos, algunos brasileños, que con esa ley estamos rematadamente locos. Yo creo que no. Yo creo que es una herramienta que puede hablar de la madurez del Uruguay en esa materia. Porque ¿qué es lo único que preservamos? Algunas cuestiones de seguridad, porque eso cualquiera con sentido común se da cuenta que es elemental, y algunas cuestiones de relaciones exteriores por la misma razón. Pero todo lo demás, ¿por qué no puede ser de acceso público? Porque hay que hacerle la pregunta al revés. Entonces, a mí me parece que si Felipe quiere hacer ese pedido de informe, está en ley, él seguramente se sienta herido porque acá la vieja consigna del MPP, con razón y corazón, está la parte de la razón, pero siempre la parte humana está en todas las cosas que hacemos.
Entonces probablemente, bueno, él lo que quiera conocer o demostrarse o demostrar es que, bueno, esto era más común de lo que se pensaba. Pero bueno, al que le toca y yo creo que no... Que se transparente todo y que se reglamente, e incluso el Poder Ejecutivo va a sacar unos decretos reglamentarios, fantástico. Yo aplaudo con las dos manos, y si esta circunstancia parió esa realidad, bueno, ese es un resultado bueno. Senadora Topolansky, en estos días el diputado Jaime Trovo le pidió una reunión, el martes pasado. Y lo hizo buscando que se impulse un proyecto de ley de reparación económica para las víctimas de la sedición entre 1962 y 1976. Hace tiempo que el diputado Trovo maneja este asunto. Declaró que confía en que usted puede ser una diferencia. Usted puede llevar adelante esta iniciativa justamente por haber participado de aquellas acciones cuando integraba el MLN. ¿Cómo vio este planteo? Bueno, yo hoy le dije que mi despacho está abierto para todos, por tanto él me pidió una entrevista y no dudé en dársela, no tenía idea de lo que me iba a plantear. Él trajo un proyecto que ya fue planteado 2 veces en el Parlamento, fue una idea original de García Pintos, después se generó un proyecto de ley en ese momento que naufragó en el Parlamento. Después ese mismo proyecto de ley fue flotado por el doctor Lacalle Padre en la legislatura pasada y naufragó nuevamente, y él lo que hace es desarchivar nuevamente el mismo proyecto. Todos los legisladores tienen libertad de proponer lo que sea y está bien que lo hagan. Será después la Cámara la que resuelva si tienen viabilidad o no. Ese proyecto de ley tiene un costo, porque todas las reparaciones tienen costo, así que finalmente ese proyecto de ley tiene que tener iniciativa del Poder Ejecutivo, yo eso se lo dije, y yo le dije que me parecía bien, que si estaba convencido que lo presentara. ¿Y usted y o su sector político qué opinión tienen sobre el tema, sobre la solución? Nosotros en aquellos momentos no lo veíamos viable, porque el proyecto de ley en relación a las otras leyes de reparación tiene una diferencia grande, y es que arma un listado de gente con nombre y apellido, no forma una comisión que pone condiciones, que estudia condiciones, donde hay cuestiones jurídicas. Por ejemplo, alguien que se quisiera acoger a la ley 18.033, que fue la primera de reparación que hubo, tenía que llevar demostrado los años, eso era un expediente judicial que se buscaba en la Suprema Corte, de los años de reclusión. Hubo mucha gente que se presentó porque durante la dictadura había estado de repente 15 días, una semana, después otro tanto, y sumaba tiempo presa, pero nunca había sido procesada. Esa gente no quedó amparada, porque jurídicamente no entraba en la norma. Bueno, este proyecto tiene un formato bastante raro, ¿no? Porque determina un listado. Además, hay algunos nombres en el listado cuya fecha de fallecimiento está fuera del encabezado del listado, que es del 62 al 73. Tampoco fundamenta demasiado por qué ese periodo, etc. Entonces está bien que lo presente, se discutirá en todas las bancadas como corresponde. Dejando de lado los aspectos formales que usted mencionaba recién, sobre el fondo del asunto, sobre el hecho de que exista una reparación a esas víctimas, por ejemplo, del accionar del MLN, ¿qué dice usted? No, nosotros no pensamos que eso entre dentro de los conceptos que entendemos de reparación, pero nosotros siempre que aparece un proyecto lo discutimos de nuevo, aunque aparezca 10 veces, así que lo iremos a discutir. ¿Cuáles son para ustedes las prioridades, por lo menos en los próximos meses de la actividad legislativa? Hay 2 o 3 prioridades que son imprescindibles. Tengo el tema de los cincuentones,
que agarra una parte del tema de los cincuentones, porque después tengo que ver qué hago con los que ya están jubilados y perjudicados, ¿no? Pero agarra, toma el grueso, y después está lo de fondo, la seguridad social, hay que mirarla, todas las cajas tienen problemas y tendríamos que mirarla como país en un diálogo de la seguridad social profundo, ¿no? Después tengo el tema de la caja militar, que está muy avanzado en comisión, quedó detenido por la rendición de cuentas, pero está muy avanzado, que va de la mano con el impuesto, que creo que este jueves empieza a tratarse en comisión, y todos los días lo he estado llamando al ministerio, a Montiel lo tengo loco, manden la carta orgánica, porque nosotros no ganamos nada reformando la reforma de la carta orgánica de las Fuerzas Armadas. Es decir, reconstruir la pirámide. Igual, si logramos aprobar esas dos cosas, después nosotros vamos a tener que ponerle, pienso, en un segundo round, y esto ya se lo planteé el presidente, a la especificidad del hospital militar, que es la segunda mutualista del país, de hecho, por la cantidad de gente que atiende, que tiene un IMAI que es único en el país, que es el del trasplante de hígado, y que nosotros le tenemos que dar un tratamiento específico, pero eso sería en un segundo round. Después tengo la ley de riego, que desde el punto de vista de base productiva de Uruguay es crucial, está ahí para aprobarse, y me parece que después tengo algunas leyes que tienen que ver con la violencia doméstica, la violencia sobre la mujer, que también están a medio trámite. Ahora le estamos poniendo acelerador, tiene que estar terminado algunos artículos para que el Código, el proceso penal que entra en vigencia el 1 de noviembre, la nueva norma, tenga esas herramientas. Y ayer justamente estuve reunida con la diputada Gelman, que es presidenta de la Comisión de Constitución y Legislación de Diputados, por la otra parte, por el Código Penal, para ver si nos dan los tiempos lo que queda de la legislatura. Esas son cosas muy importantes. Después acaba de ingresar una ley que yo creo que también va hacia una nueva lógica, que es sobre la designación de los directores de hospitales, toda la reglamentación nueva, que va a ser toda la discusión a propósito de las irregularidades en ASA. Claro, de fondo, hay una ¿no? investigadora que se está desplegando en estos días en la Cámara de Diputados. Hay una cantidad de hechos notorios, fenómeno, pero esta ley la envió el Ministerio, y yo creo que es una ley importante, porque si no hay zonas que quedan como difusas en cuanto al respaldo de la normativa. Esa me parece muy importante. Y bueno, y está en discusión el Tratado de Libre Comercio con Chile. Sí, está bien, sí, dije bien. Lucía Topolansky, flamante vicepresidente de la República, gracias por acompañarnos esta mañana. Quedan varios de estos temas para otras entrevistas. Bueno, gracias a ustedes.